Muy bien. Esta, en esta noche nos toca continuar con la segunda parte del libro de los Hechos. Em, la vez pasada, pues como aquí se ha ido la luz, bueno, hoy no tuvimos luz todo el día. Gracias a Dios, pues vino hace unas 2 horas. Tuve que grabar la clase para que no perdamos la continuidad y por una razón muy importante, ¿verdad? Debemos continuar. Razón que al final de la clase yo se las voy a participar. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro trascendental en el cuerpo teológico del Nuevo Testamento. Si usted ya vio la clase, usted ya se dio cuenta que el libro de los Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas, especialmente las epístolas de Pablo. En Hechos vemos el trabajo que el Señor comienza a hacer en el mundo gentil con el apóstol Pablo. Vemos el trabajo que el Señor comienza a hacer en el mundo judío a través de Pedro. Pero hay un momento en donde el escritor se concentra en eh, el apóstol Pablo, ¿verdad? Todo el trabajo que desarrolla Pablo en el mundo gentil. Y las cartas, pues las cartas nos cuentan el desarrollo de esas iglesias, las particularidades, los problemas, las circunstancias positivas y negativas, el diario vivir de esas iglesias, sus debilidades, sus puntos fuertes y todas aquellas cosas que enfrenta una iglesia en su diario vivir. Las cartas nos aportan todo cuanto es necesario para sustentar la vida espiritual y doctrinal de una iglesia. Vamos a continuar con la segunda parte del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el contexto histórico. Recuerde que esto usted lo tiene ahí en su libro de PDF que tienen los hermanos de Perú, gracias a Dios, y a los hermanos del concilio, ¿verdad? Que lo pudieron dar. Y los otros hermanos, pues, lo tienen en digital, ¿verdad? PDF digital. Entonces, vamos a ir abordando el contexto histórico, el bosquejo de hechos, o sea, el bosquejo es la estructura del libro, es el esquema del libro, cómo está distribuido el libro. Ese es un bosquejo. Ahí vamos a encontrar todas las divisiones en que está constituido el libro. Entonces, este bosquejo revela que está organizado principalmente alrededor del ministerio de Pedro y de Pablo. O sea, principalmente porque ahí vemos los dos terrenos o los dos campos. El campo de la circuncisión es donde es enviado Pedro y el campo de los gentiles donde es enviado Pablo. Hechos nos cuenta eh, pues lo más importante, ¿verdad? Recuerde que Hechos no registra el 100% de la actividad misionera de los apóstoles, sino un 1%. Pero dice que también Lucas incluye los ministerios de otras personas. Hechos enseña que el Espíritu usa a los apóstoles, ¿verdad? Usa a los apóstoles eh, y a otros, según Hechos 2:17 al 18 por cada apóstol en el aposento alto, o sea, en el lugar, la casa de alto donde estaban todos en el momento del bautismo, por cada apóstol habían 9 laicos. Bueno, usted sabe que los laicos son líderes, ¿verdad? Son líderes, son obreros
que están en crecimiento. Entonces dice que la figura 4.9 muestra que el Espíritu Santo trabajaba a través de muchos creyentes, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajaba a través de muchos creyentes. Usted puede analizar su figura, su tablita allí 4.9 y usted va a encontrar una clasificación o distribución de esto que estamos hablando aquí, ¿verdad? Cómo usaba el Señor, el Espíritu Santo a diversos obreros, hombres y mujeres, dentro del engranaje o dentro de la dinámica de la iglesia primitiva. Vamos a ver qué consistía el bosquejo del libro de Hechos. Objetivo, dividir Hechos en tres partes, dando la referencia de los capítulos en cada una. La número 1 dice que son dos bosquejos de Hechos. El primer bosquejo está basado en Hechos 1:8 y nos da una idea del libro. El Señor Jesús describió el ministerio futuro de sus seguidores. Su ministerio comenzaría después de la venida del Espíritu Santo. Ahí va a encontrar usted la tabla 4.10, donde especifica los lugares a testificar. Entonces, estos lugares serían Jerusalén, Judea, Samaria, ¿verdad? Estos lugares serían Jerusalén, misiones local, Samaria, Judea, Samaria, estamos hablando de misiones internacional, y hasta lo último de la tierra, misiones transcultural. Entonces, pero ¿dónde inicia esto? Según el argumento de Lucas, comienza en estas palabras. Jesús dice que testificarían y dice, y seréis mis testigos. Seréis mis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí, el Espíritu Santo toma a cada discípulo que fue llenado por él y lo convierte en un portador de las buenas nuevas del Señor. Lo convierte antes de ser un pastor, antes de ser un maestro o evangelista, lo convierte en un misionero. Lo convierte en una persona que se siente comprometida con el Señor para hablar de sus maravillas, para hablar de su grandioso poder y de su gran amor. Y dice la palabra del Señor que los que fueron llenos hablaban del Señor a donde quiera que iban. Esta es la primera parte del bosquejo del libro de los Hechos. Estamos viendo fundamentalmente una iglesia completamente misionera. Estamos viendo una iglesia completamente misionera. El segundo bosquejo de Hechos es más detallado. Incluye varias personas y los lugares de su ministerio. En la figura 4:11 usted puede ver allí toda la estructura final del libro de Hechos. Cómo está construido, cómo está constituido, cuáles son esas actividades, cuáles son esos lugares en donde el Señor obraría, que están registrados dentro del libro de los Hechos. Vamos a ver eh, testificando de Jesucristo. Analizar los tres pasos dados por los creyentes que testificaron de Jesús desde Jerusalén hasta Roma. Inciso A. Cuando se testifican en Jerusalén, eso está de los capítulos 1 al 7. En la primera parte, de hecho, vemos el ministerio de Pedro en distintas situaciones.
Llegó a ser el líder de la iglesia después de que el Señor volvió al cielo. Pedro guió a los discípulos en la elección de Matías, quien reemplazó a Judas. Eso está en el capítulo 1, de hecho. Entonces Pedro predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se agregaron a la iglesia. Eso está en Hechos 2. Pedro y Juan oraron y Dios sanó al hombre cojo en la puerta del templo. Después de esto, ellos tuvieron que defender su ministerio y mensaje ante el Sanedrín judío. Más adelante, Pedro condenó a Ananías y Zafira porque le mintieron a Dios y a la iglesia. Él también le pidió a la iglesia elegir 7 diáconos. Eso está en Hechos 6. Estos ayudaron con las ofrendas y los alimentos para, para las viudas. Bueno, vemos un ministerio, un liderazgo muy visible, este, muy sólido del apóstol Pedro. Todos sabemos que Pedro tenía un gran recorrido con Cristo. Todos sabemos que Cristo lo había seleccionado y comisionado para ser el pastor del rebaño que quedaría, porque el príncipe de los pastores se iría y el Señor Jesús había escogido a Pedro para que fuese el pastor de todos los discípulos, no importando los no importando los ministerios que se levantarían o incluso así los, digamos, los 11 apóstoles que estaban a la par de él. Pedro era el pastor y líder de todo ese cuerpo de obreros y de cristianos. Entonces, en todos estos pasos importantes, vemos a Pedro. Pero si hay una cosa importante que debemos analizar es la siguiente. Pedro era una persona inconstante, Pedro era una persona dubitativa, Pedro era una persona vulnerable, es más, negó al Señor, pero cuando Pedro recibe el poder del Espíritu Santo, vemos a un hombre distinto, vemos a un hombre sólido en su carácter, vemos a un hombre de convicciones, vemos a un hombre apasionado por entregar el mensaje que Cristo les había puesto en sus labios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el punto de partida para que la iglesia primitiva se convirtiese en un representante del Señor en la tierra y su función era testificar del poder de Cristo y ganar las almas. Ese mensaje no ha cambiado. A pesar que fue hace mucho tiempo, ese mensaje sigue siendo el mismo. La misión de la iglesia sigue siendo la misma. Se nos pide testificar, se nos pide hablar del Señor, se nos pide predicar la palabra de Dios, se nos pide defender el mensaje del Evangelio, se nos pide llevar la obra misionera a todas las partes del mundo. Eso ahí está vivo todavía. Vamos a ver en este argumento la unidad granítica de la iglesia. La iglesia primitiva estaba unida. Hechos capítulo 1 al 5 da muchos ejemplos de la unidad entre los creyentes. O sea, era importante la unidad dentro de este grupo. La mayoría habían caminado juntos y eso formaba la base, el núcleo para todos aquellos que se unirían en el futuro o en un presente inmediato. Era fundamental la unidad. El dolor de uno era el dolor de los otros. La necesidad de uno era la necesidad de otros. Había compañerismo, había hermandad, había amistad, había participación. Cuando hacían sus fiestas,
de coinonía o de comunión. Era una fiesta maravillosa. Se rompieron muchas barreras. Eso era lo que el Señor quería con ellos, unidad. La iglesia primitiva estaba unida y siento que es un mensaje grandioso para nosotros. La iglesia no puede ni debe dividirse. La iglesia no puede ni debe fragmentarse, mucho menos volverse sectaria. La iglesia debe estar unida, así como el cuerpo humano. Frecuentemente oraban juntos. Eso fomentaba, eso ayudaba al compañerismo. Eso era importantísimo, orar juntos. ¿Por qué? Porque entre más clamaban de forma grupal, Dios escuchaba y Dios obraba. Creían en las mismas enseñanzas. Dice la palabra que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión en las casas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en las reuniones en el templo. Allí estaba la iglesia. Eso no debe morir, eso debe cultivarse, eso debe buscarse, eso debe anhelarse, mantenerse juntos los hermanos, compartir, aunque sea un pollito o algo ahí, un caldo, no sé qué comida hacen en Perú, pero algo que se comparta, eso es bueno, eso es bueno. La iglesia no solo debe reunirse a ayunar, a orar, a celebrar el culto, también debe tener reuniones ágapes, fiestas de comida, fiestas de compartir. Eso es muy bello. Compartían sus posesiones con las personas necesitadas. Esta era una obra social importante, una obra de empatía, una obra en donde ellos, hermanos, se condolían de las necesidades de las demás personas y así ganaban almas. Comían juntos y adoraban juntos. Eso era poderoso. Eso fortaleció la iglesia. Eso bendijo a la iglesia en gran manera. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. La persona principal en Hechos, capítulo 6 al capítulo 7, es Esteban. Él era uno de los primeros diáconos y un valiente defensor de la fe. Lleno del Espíritu Santo, hacía milagros y hablaba con sabiduría. Los judíos incrédulos lo apedrearon. Entonces comenzó una gran persecución contra los creyentes. Esto forzó a los creyentes a huir de Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El promotor de esta gran persecución, usted ya sabe, era Saulo de Tarso. Pero el evangelio no se detenía. El evangelio continuaba fluyendo. Es que era algo indetenible. Era una fuerza en el corazón de los discípulos que no se podía detener. Y ellos donde iban, mis amados, iban testificando de las maravillas de Dios. Inciso B, veamos el testimonio en Judea y Samaria. Eso está en los capítulos 8 al 12. La segunda parte de Hechos describe a los creyentes evangelizando en Judea y Samaria. Felipe, un evangelista, era uno de los 7 hombres elegidos, de los 7 hombres elegidos para servir como diácono. En Hechos 6, la persecución lo forzó a ir a Samaria. Allí predicó e hizo milagros. Muchos creyeron en su mensaje sobre Cristo Jesús. Vemos este respaldo extraordinario, ¿verdad? Si usted ve en los evangelios, vemos que los samaritanos rechazaron a Cristo.
los samaritanos rechazaron a Cristo. Y el apóstol Felipe le dijo al Señor, mira, si quieres, yo pido que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Y Jesús lo reprendió, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu eres? Yo no he venido a perder, sino a salvar. Entonces, en ese momento, Samaria no estaba preparada para recibir el mensaje. Pero en el momento del bautismo del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, ese momento sí estaba preparado Samaria para recibir la predicación y Felipe hizo grandes maravillas y grandes milagros. La iglesia en Jerusalén oyó este buen informe y enviaron a Pedro y a Juan a ayudar a los nuevos creyentes de Samaria. Estos dos apóstoles oraron para que los creyentes nuevos recibieran el Espíritu. ¿Por qué? Con el propósito de que los nuevos creyentes tuvieran poder para servir a Jesucristo. Cuando ellos oraron, los nuevos creyentes fueron llenos con el Espíritu Santo. O sea, la obra se completó. ¿Por qué? Porque para la iglesia primitiva era necesidad, era algo imperioso que todos los creyentes fueran bautizados con el Espíritu Santo. Todos los creyentes. Cuando usted y yo nos convertimos, recibimos al Espíritu. Recibimos una parte del Espíritu, porque sin el Espíritu no hay nuevo nacimiento. Pero esa doble porción, esa llenura, ese bautismo que está reflejado en la Biblia era necesario, porque es otra porción de poder para enfrentar las dificultades con mayor valor, para testificar con mayor fuerza. Era muy necesario eso. Ahora vamos al tercer paso, testificando en todo el mundo. Eso está de Hechos 13 al 28. Hechos 1 al 7, la iglesia les testificó a los judíos. En Jerusalén fue un testimonio local. En Hechos 8 al 12, el testimonio se esparció a los samaritanos y a los gentiles. La tercera parte de Hechos es la más larga, del 13 al 28. Esta describe el ministerio entre los gentiles. Pablo guió este ministerio con muchos compañeros de trabajo. Según Hechos 11:19, explica que la persecución ayudó a esparcir el evangelio desde Jerusalén hasta Antioquía y Siria. Entonces así vemos nosotros que llegó el testimonio, la predicación de la palabra a todo el mundo. No sabemos los nombres de los que testificaron de Jesucristo en Antioquía, pero sabemos que los creyentes llenos del Espíritu testifican de Jesús y este era el caso en Antioquía. Como resultado, muchos griegos allí aceptaron a Jesús en su vida. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé para que les enseñara a los creyentes nuevos en Antioquía. Esta ciudad llegó a ser el centro desde donde se enviaban misioneros a los gentiles. Antioquía fue la primera plataforma de envío. En Antioquía fue donde los creyentes se les dio el nombre de cristianos por primera vez. Es un dato histórico. Después de un tiempo, Bernabé pasó de Antioquía a Tarso. Llevó a Pablo a Antioquía. Estos dos hombres trabajaron juntos en la iglesia de ese lugar por un año. La iglesia llegó a ser fuerte y Bernabé y Pablo viajaron a Jerusalén. Los creyentes judíos sufrían a causa de una gran hambruna en esa área. Los creyentes gentiles en Antioquía enviaron un regalo para ayudar a los creyentes judíos. Luego Pablo y Bernabé volvieron a Antioquía. Después de esto, el Espíritu Santo llamó a estos dos hombres al ministerio nuevo de misiones. Esto fue el principio de los tres viajes misioneros de Pablo. Bueno, estamos viendo cómo fue el desenlace o el curso que tomó la vida ministerial del apóstol Pablo
En la figura 4.17 vemos eventos sobresalientes de los tres viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? O sea, en esa figura, pues usted puede ver cuáles fueron esos eventos, esos momentos eh, sobresalientes en los viajes misioneros de Pablo. Vamos a entrar a la unidad 2, cartas sobre la ley y la gracia, Romanos y Gálatas. Según nuestro material, vamos a ver el contexto histórico. Pablo fue uno de los hombres más destacados en la historia de la iglesia. Su historia es una de las más asombrosas de la humanidad. El libro de Hechos lo describe como Pablo conoce a Jesús. Los detalles más valiosos de su vida se encuentran en sus cartas a los Corintios, Gálatas y Filipenses. Pablo fue un judío de la ciudad de Tarso con un alto nivel de preparación. Por muchos años fue llamado Saulo de Tarso. Consideremos varios detalles acerca del fondo histórico de Pablo. Estando joven aprendió a fabricar carpas, a menudo usaba esta habilidad para obtener dinero. Bueno, esos son unos aspectos así ligeros de la vida de Pablo, pero al final de esta clase voy a explicar unas cosas. Probablemente Pablo era también joven cuando comenzó a estudiar idiomas. Hablaba arameo, que era el idioma común en la Palestina en los tiempos de Cristo. También hablaba griego y hebreo. Estudió la ley en Jerusalén con el gran maestro Gamaliel. En Gálatas 1:14 dijo que él había llegado a ser un líder de la religión judía, un fariseo. En verdad fue más ferviente de Dios y de la ley que muchos otros judíos. Saulo procuró arduamente seguir las tradiciones de los líderes judaicos. Fue fariseo como su padre. Fue fariseo. Vamos a ver dos experiencias que habilitaron a Pablo para ser un misionero efectivo. Primero, aprendió bien el idioma judío y su cultura. O sea, conocía bien el idioma natal de su tierra y todo lo propio de la cultura hebrea. Y por supuesto, todo lo que era la ley. Aprendió bien el idioma griego y su cultura. Era ciudadano romano. Fue preparado en la teología judía. Quinto, aprendió a fabricar carpas para sostenerse económicamente. 6, fue llamado por Dios. 7, fue lleno del Espíritu Santo. 8, le fue dada una gracia grande. 9, le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humanamente dependiendo de Jesús. Muchos dicen que era migraña, padecía de un dolor de cabeza. 10, tenía un gran amor por la gente. 11, tenía corazón de siervo. Y 12, fue diligente y perseveró en correr en su carrera. Bueno, estas son las dos experiencias que se destacan en la vida de Pablo eh, para ser un misionero efectivo. Vemos lo impresionante en la vida de Pablo, cómo dominaba los idiomas, cómo conocía de la ley romana y la ley de Moisés, cómo conocía la teología judía, las doctrinas del Antiguo Testamento, todas las enseñanzas referentes al reino, a la justicia, a la gracia, a la ley, reveladas en el Antiguo Testamento. Pablo conocía muy bien la teología judía. Bueno, veamos un poco acerca de la ciudadanía romana de Pablo. Pablo era ciudadano romano. El capitán del ejército romano de Jerusalén le preguntó acerca de esto. Pablo le respondió que él era ciudadano de nacimiento. El hecho de ser ciudadano romano le daba a Pablo derechos importantes. Así que aprovechó su ciudadanía en Filipos para obtener el respeto de las autoridades locales. Él tenía derecho a un juicio como era debido allí.
En lugar de eso fue condenado y castigado. Como ciudadano romano pudo apelar a César para que le hiciera justicia. También los ciudadanos romanos tenían derecho a ser decapitados, no crucificados, si fueran sentenciados a muerte. Por eso es que Pablo murió decapitado. Recuerde que él nació en Tarso de Cilicia. Sus padres eran hebreos, pero nació en tierra romana o en tierra italiana y tenía la cartilla romana. Veamos la conversión. Saulo negaba que Jesús fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Él no creía que Jesús había resucitado de los muertos, como Esteban había dicho. Escuchó cuando Esteban dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces la muchedumbre comenzó a dar gritos y mientras apedreaban a Esteban, Saulo estaba allí mirando y aprobando su muerte. Entonces un día, eh, algo que Saulo nunca imaginaba, de repente sucedió. El Señor Jesús mismo se le apareció en el camino de Damasco. Por eso, hermanos, es que la señal para que existiese un apostolado, o sea, estoy hablando en aquellos días, ¿no? Porque en aquellos días se levantaron muchos falsos apóstoles. Entonces, los apóstoles originales pusieron como condición que la señal, el sello del apostolado, era que Jesús se le apareciera. Esa era la señal. En este sentido y en este caso, se le apareció a Saulo, que después fue llamado al apostolado por Cristo Jesús, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Ahí le demostró que estaba vivo, que no era una ilusión, ni una fantasía, ni un cuento, era real su existencia. Entonces, por eso es que muchos alegan que para que existan apóstoles en este tiempo, deben haber conocido al Señor. Yo pienso que es una excusa demasiado forzada. Usted no puede obligar a un hombre a eso, ni mucho menos a Cristo. No lo puede obligar, ¿verdad? Y vemos después apóstoles que también trabajaron con los 12 originales, más Pablo. Vemos apóstoles auxiliares que trabajaron también en el ministerio apostólico, pero que nunca vieron a Jesús. Saulo encontró a Jesús de repente, todo fue diferente, él cambió, el cambio que él tuvo duró por el resto de su vida. Este fue un cambio trascendental para el perseguidor de la iglesia. Pablo describe su nueva relación con Cristo. Su nueva relación con Cristo era superior a la relación que tenía con la ley de Moisés. Jesús cambió su vida entera. Lo que antes odiaba, ahora lo amaba. Después se quedó en Arabia por un tiempo antes de su primer viaje a Jerusalén. Después Pablo regresó a su casa en Tarso. Algunos dicen por 8 o 10 años. La Biblia dice muy poco sobre su vida durante esta época, pero poco a poco él llegó a ser un gran apóstol. Claramente Pablo dice que Jesús lo nombró como apóstol. El Señor también le reveló el Evangelio a Pablo para que pudiera predicarlo a los gentiles, según Gálatas 1:1 al 20. Bueno, entonces aquí vemos un poco acerca de la vida de este apóstol, cómo fue llamado al ministerio. Veamos el ministerio público de Pablo. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria. Luego Bernabé fue a Tarso por Pablo. Ellos enseñaron juntos por un año completo en Antioquía. Pablo continuó estudiando y enseñando. Un día Pablo, Bernabé y otros estaban alabando y ayunando y el Espíritu Santo habló por uno del grupo diciendo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bernabé y Saulo sin duda ya tenían una confirmación interior en cuanto a esta obra. El grupo continuó ayunando y orando.
Entonces llegó a ser claro para todos que el Espíritu estaba llamando a Bernabé y Saulo a ser misionero. Pusieron las manos sobre ellos mientras oraban, entonces los enviaron para ser los primeros misioneros de la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Entonces así es como Pablo comienza su primer viaje misionero junto con Bernabé y empieza a ser predicado la palabra de Dios en el mundo gentil. Veamos el inciso de las cartas de Pablo. Pablo escribió muchas cartas a individuos e iglesias. Por lo menos 13 de estas cartas están en la Biblia. Estas varían en contenido y estilo. Hay una carta que se perdió. Podemos, sin embargo, separarlas en 4 grupos según sus pensamientos principales o temas. Estudiaremos brevemente cada grupo. Primer grupo, cartas sobre la salvación, Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios, ¿verdad? Romanos, Gálatas, primera y segunda de Corintios. Vamos a ver si no hay otra ahí porque creo que esto me está tapando. Sí, Romanos nada más. Pablo escribió estas cartas entre los años 49 al 57. Pablo escribió estas cartas entre los años 49 al 57 después de Cristo. Estas contienen muchas enseñanzas acerca de la salvación. La palabra griega para salvación es soteria, ¿verdad? Esa es la palabra griega para salvación, soteria. Entonces, este es el estudio de la salvación. Es a veces llamado soteriología, que también es lo mismo. Las cartas a los Corintios aplican la salvación a la vida diaria. Romanos y Gálatas enseñan acerca de la justificación. Estas cartas explican cómo los creyentes se relacionan con Dios y con la gente. Bueno, las cartas de Corintios aplican la salvación a la vida diaria. O sea, debemos vivir como salvos. Debemos vivir con la convicción que somos salvos. Las cartas de Romanos y Gálatas nos enseñan la eficacia de la salvación. Fuimos justificados. Dios perdonó nuestros delitos. Vamos al grupo 2, cartas de la prisión. Ahí está Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Pablo escribe este grupo de cartas alrededor del año 62, ¿verdad? Son las cartas de la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Tienen eh, un alto grado de contenido teológico. Y vamos al grupo 3, cartas acerca del futuro, primera y segunda Tesalonicenses. Estas cartas nos hablan acerca de la escatología, los eventos futuros, por decir así, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo, etcétera, etcétera. Obviamente esto lo vamos a ver en detalle en las cartas Paulinas, que es en segundo año. Y termino con esto, grupo 4, cartas a los pastores, primero y 2 de Timoteo y Tito. Aquí Pablo habla a Tito y a Timoteo entre el año 65 al 67. Aquí les explica a Pablo y les enseña cómo desarrollar su ministerio apostólico, pastoral dentro de la iglesia. Bueno, ahí vamos a finalizar este contenido, hermanos. Eh, Vamos a finalizar. Yo quiero que usted encienda su cámara un momento. Encienda su cámara, por favor, que yo debo decirle algo. Quiero que por favor tome nota de lo que le voy a solicitar. Aquí terminamos. Bueno, vamos una cosa primero. Bueno, si usted ve
En el material de PDF, usted ve, al finalizar el libro de los Hechos, ingresamos a las cartas de Pablo y después ingresamos a las cartas generales, ¿verdad? Eso es lo que sigue. Entonces, en el segundo año de estudio, que comienza en agosto, este año escolar termina en junio, el 30 de junio. Descansamos julio, bueno, descansamos entre comillas porque yo sigo cuadrando notas y terminando un montón de cosas. Pero en agosto comenzamos el segundo año. Para las clases del segundo año tenemos las cartas paulinas, cartas generales y teología bíblica y sistemática. Entonces, el mismo contenido que está allí en su libro en PDF, perdón, el hermano, no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero explicar. O sea, lo que le quiero dar a entender es que si continuamos estudiando lo que sigue en su libro, vamos a repetir el mismo contenido para el siguiente periodo. Y es exactamente lo mismo. Entonces, yo me detengo aquí, llegamos hasta el libro de los Hechos, ¿verdad? Usted tiene suficiente trabajo con los evangelios y el libro de los Hechos para que usted pueda, hermana y hermano, hacer sus cuestionarios y realizar una investigación. Tome nota ahí. Realice una investigación acerca de la vida del apóstol, ¿verdad? Acerca de la vida del apóstol. Haga una investigación acerca de la vida del apóstol, toda la biografía del apóstol Pablo, ¿verdad? Usted me la puede enviar en PDF o en Word. Me la va a entregar el lunes 30 de junio. Entonces, lo que queda de abril, mayo y junio, tiene para hacer todo ese trabajo y mandar todos los cuestionarios pues, que están ahí pendientes, ¿no? Del Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo sigo dándoles la clase, por ejemplo, serían las cartas de Romanos y Gálatas, primero y segundo de Corintios, cuando entremos a segundo año, vamos a caer en lo mismo, o sea, va a ser algo repetitivo. Mientras que en segundo año hay, hermano, o sea, el mismo contenido, pero con otro enfoque. Entonces no quisiera repetir el mismo contenido porque cansa. Mejor lo detengo aquí y en segundo año entramos de lleno con las cartas Paulinas y después al terminar ese curso vamos con las cartas generales, que son todas las de Pedro, las de Juan, Judas, Santiago, Hebreos y Apocalipsis. Bueno, entonces para el 30 de junio usted va a mandar la biografía de Pablo. Investigue todo lo que pueda el apóstol Pablo, siempre con su portada, su nombre allí, hermano, todo, ¿verdad? Todo, 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 todo. Entonces usted me lo envía. Esa es una asignación. Usted no va a exponer nada, no va a predicar nada, solo me manda toda esa información, ¿verdad? Porque para hacer una investigación para hacer un informe hay que investigar, ¿ok? Hay que investigar y analizar la información, ¿ok? Fecha lunes 30 de junio. Termina el año escolar y usted pues también me manda esa tarea. Con eso cerramos Nuevo Testamento, ¿verdad? Con eso cerramos Nuevo Testamento. Eh, ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien o tiene alguna duda?
¿Estamos bien? ¿Estamos entendidos? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, ok. Este, yo le sugiero, hermano, que trabaje, porque en la clase de profetas estaba viendo que solo me quedan seis capítulos, 6 capítulos para profetas, que en este mes de abril tengo la fe que termino. Allí voy a dejar otra investigación. Allí voy a dejar otra investigación y le voy a asignar a cada alumno un profeta para que me haga una investigación de ese profeta. ¿Ok? Para compensar, para compensar el trabajo, ¿verdad? Entonces yo por eso le digo, hermano, si usted pone las pilas, usted en 1 o 2 días, usted hace toda la investigación de Pablo, ¿verdad? Eso es abundante en Google, eso es abundante. Entonces, usted lo puede hacer y ya usted hace su tareita, ¿verdad? Y ya pone su portada y me lo envía. Usted en una semana usted puede hacer eso. Lo que es trabajo investigativo, usted lo puede hacer. Entonces, el miércoles voy a dar más explicaciones y ya asignar para que usted vaya trabajando ya, ¿verdad? A la par con esa asignación. Este, yo creo que es, Mano Orlando. Pastor, sí, solo para indicarle que lo que le estoy entendiendo sobre lo que está indicando, tenemos, bueno, yo lo entiendo así, tenemos el desarrollo de del cuestionario Ujú, y dos, tendríamos la investigación del apóstol Pablo ujú, desde el inicio hasta aquí, hasta que es hasta Hechos, ujú. ¿no? Con la investigación de Pablo terminamos el contenido del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si seguimos el libro, vamos a ver las cartas de Pablo, vamos a ver las cartas generales, y le digo que en el segundo año nos toca ir de nuevo a ese documento. Entonces, ¿qué sucede? Estaríamos repitiendo la misma enseñanza y eso sería cansado para todos. Mientras que si nos detenemos aquí, entonces cuando entremos a segundo año, usted va a entrar fresco para recibir lo que son las cartas de Romanos, Gálatas, las Corintios, las cartas de la prisión, las cartas pastorales, las cartas escatológicas, con mayor frescura. ¿Por qué? Porque ya no sería un conocimiento repetido, sino que sería un conocimiento nuevo, ¿verdad? Abierto. Entonces, por eso estoy dejando este trabajo de investigación para compensar el tiempo hasta junio y así usted está entretenido trabajando en lo que se le está pidiendo. Y los cuestionarios, pues, los cuestionarios usted debió haberlos ido sacando de las clases que hemos ido dando, ¿verdad? Si por ejemplo, vimos los Ok, pastor, evangelios, está bien, ajá, ¿quién me está hablando? Sí, copiado. ok, ok. Entonces, así, ¿verdad? Usted puede ir, por ejemplo, si vimos los 4 evangelios, usted puede ir sacando las preguntas de cada evangelio, porque ahí lo tiene en su libro. Usted puede ir Ujú. sacando las preguntas. Entramos a hechos, usted puede sacar un cuestionario de hechos y usted lo manda, ¿no? Lo manda. Y después hace su investigación de la vida de Pablo, que eso, mire, eso es abundante en Google. En el buscador de Google allá hay abundancia de la biografía o vida del apóstol Pablo. Entonces ya usted tiene bastante trabajo o suficiente tiempo para poder hacer ese trabajo. Lo mismo va a pasar con profetas. Profeta, usted va haciendo, por ejemplo, si vimos capítulo 13 y 14, usted saca un cuestionario de ahí. Si vimos capítulos 5 y 6, saca un cuestionario de ahí. Recuerda que usted lo tiene en diapositiva. Usted puede ir planteando sus cuestionarios conforme a las lecciones que vamos abordando en la clase. Ese es más fácil todavía. Yo no le estoy diciendo, sáqueme 40 preguntas, no. Usted saque todas las que usted pueda.
Lo importante es retroalimentarse. Eso es lo importante. ¿Ok? Está bien, pastor. Lo impor- Interesante. Perfecto, hermano Orlando. Gracias. Entonces, bueno, yo creo que solo era eso lo que quería comunicar. Em, Voy a pedirle a los demás hermanos que se retiren. Solo quiero que se quede el hermano John y la hermana Evelyn. Solo quiero que se queden ellos porque quiero hablar algo con ellos. Los demás alumnos retírense, ¿verdad? Para que podamos, voy a tener aquí esto.